La curva de los silencios. Yo me llamo Adrián Carrillo, tengo 42 años y desde los 20 manejo tráiler en rutas largas por el norte de México. Lo que voy a contar me pasó hace un par de años, creo que fue en octubre, porque recuerdo que mi hija me había pedido una calabaza para decorar la casa. En ese tiempo estaba haciendo un viaje rutinario desde Mazatlán hasta Ciudad Juárez, lo mismo de siempre. Carretera, checar niveles del camión, cargar, descargar, dormir en el asiento cuando no daba tiempo de parar en un motel. Había algo en esa rutina que me gustaba, una especie de calma en el movimiento constante, pero ese día en particular todo se sintió raro desde el principio. El clima estaba denso, como si el aire estuviera empapado aunque no llovía. No sabría decir por qué, pero desde que pasé Culiacán sentí que algo no estaba del todo bien. No era miedo, era más bien esa incomodidad de cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué. Todo comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada. Ya estaba oscuro como boca de lobo y solo se veía lo que los faros del tráiler iluminaban. Iba escuchando un podcast de crímenes reales para mantenerme despierto. Me gusta ese tipo de cosas, aunque a veces me juegan en contra, cuando pasé por un tramo de carretera que no recordaba bien. Me refiero a que lo había recorrido antes muchas veces, pero esa noche se veía diferente. No sé si eran las sombras o el cansancio, pero la curva parecía moverse, como si no estuviera fija en el suelo. En ese momento vi algo atravesarse. Fue rápido, una figura baja, peluda, como un perro grande o un coyote. Metí el freno con todo lo que tenía. El tráiler chilló como si se partiera en dos y el volante tembló en mis manos. Me quedé jadeando, sudando frío, con las luces altas apuntando a la nada. No había nada ahí, nada. Me bajé del camión con la linterna en la mano y el corazón todavía martillándome en el pecho. Caminé unos metros hacia donde pensé que había visto al animal, pero el pavimento estaba completamente limpio. Ni una huella, ni un rastro, nada. Solo la brisa seca de la madrugada y el sonido lejano de grillos. Lo más extraño fue que, al mirar hacia atrás, la curva ya no parecía igual. Había algo torcido en la forma en que el camino se curvaba. Era como si el ángulo estuviera mal, como si la carretera se doblara en una dirección y las líneas pintadas indicaran otra. Me dio una especie de mareo, como si estuviera viendo algo que no tenía sentido para el cerebro. Esa sensación rara que te da cuando ves una imagen de esas ilusorias que parecen moverse, aunque están quietas. Decidí no darle muchas vueltas en el momento. Me subí de nuevo al tráiler y seguí manejando despacio, más alerta que nunca. Pero el malestar no se me quitó. Era como si algo hubiera cambiado adentro de mí. Al llegar al siguiente retén, un guardia joven me pidió mis papeles y me preguntó por qué tenía las luces altas y la cara tan pálida. Le conté por encimita lo que había pasado, y el tipo se me quedó viendo un rato sin decir nada, como si ya hubiera escuchado algo parecido. Antes de regresarme los papeles, me soltó una frase que me dejó helado. Pasó por la curva de los silencios, ¿verdad? Me quedé mudo. No tenía idea de a qué se refería. Él solo negó con la cabeza y me dijo, muchos no regresan igual después de pasar por ahí. No pude dejar de pensar en lo que me dijo ese guardia. La curva de los silencios. Jamás había escuchado ese nombre, y eso que tengo décadas en carretera. Esa misma mañana, cuando llegué al destino en Chihuahua, en vez de dormir como siempre, me fui directo a un pequeño café que quedaba frente al patio de descarga. Me sentía inquieto, como si algo me estuviera raspando por dentro. Empecé a buscar en el celular, metiéndome en foros de camioneros, grupos de Facebook, cualquier rincón de Internet donde alguien pudiera haber mencionado esa curva. Lo que encontré me dejó paralizado. Varias publicaciones antiguas hablaban de accidentes en un tramo específico cerca de un pueblo llamado San Ignacio. Todas las historias coincidían en algo. Los conductores veían cosas, animales que no estaban, personas en la vía, luces que se apagaban de golpe
y una curva que parecía cambiar de forma justo en el momento más peligroso. Uno de los comentarios me dejó helado. Era de un tipo que decía haber perdido a su hermano ahí. Contaba que el camión apareció volcado a metros de la curva, sin marcas de frenado, sin señales de impacto, como si se hubiera desorientado y volcado solo. Otro mencionaba haber sentido que el volante no respondía justo al girar y que lo salvó un arbusto que frenó la caída. Todos se referían al lugar como la curva de los silencios, y muchos decían que después de pasar por ahí no volvieron a dormir igual. Esa noche, en el hotel, soñé que volvía a pasar por ese tramo, pero esta vez veía una figura parada en medio de la carretera, completamente quieta, con ojos como faros encendidos. Me desperté empapado de sudor y con una decisión clara: tenía que volver. Una semana después, tomé un desvío en mi siguiente ruta solo para volver a pasar por ese tramo. No sé si fue una necesidad de entender o una especie de obsesión, pero sentía que no iba a tener paz hasta verlo de nuevo, de día. Pasé San Ignacio poco después del mediodía, con el sol pegando fuerte sobre el asfalto y el calor colándose por las rendijas del parabrisas. Esta vez venía preparado, cámara en el tablero, GPS activado y con todos los sentidos puestos en el camino. Cuando me acerqué al punto exacto, bajé la velocidad casi hasta detenerme, y ahí estaba, la curva. Pero algo no encajaba. Las señales estaban colocadas de forma extraña, como si hubieran sido instaladas al revés. Una flecha apuntaba a la derecha, pero la curva giraba sutilmente hacia la izquierda. El pavimento tenía marcas de neumáticos que no seguían una lógica. Algunas terminaban en el barranco. Me bajé para observar mejor, cámara en mano. Caminé la orilla del camino, me agaché, miré desde diferentes ángulos. Fue entonces cuando noté algo que no me esperaba. El asfalto tenía una leve inclinación que generaba una ilusión óptica. De ciertos puntos, parecía que el camino iba en una dirección completamente distinta a la real, como si fuera una maqueta mal armada. Y lo peor, la señalización no solo estaba mal ubicada, sino que las líneas pintadas reforzaban esa ilusión. Era una trampa, un rompecabezas visual que en la oscuridad, con cansancio, podía ser mortal. Me sentí furioso. ¿Cuántas personas más tenían que morir por culpa de una negligencia tan absurda? En ese momento decidí que no me iba a quedar callado. Tomé fotos, grabé videos, anoté coordenadas. No me importaba si nadie me creía. Iba a denunciarlo. Esa misma tarde fui directo a la delegación de caminos en Culiacán. Me atendió un tipo con camisa arrugada y cara de que ya quería irse a casa. Le mostré todo, las fotos, los videos, incluso reproduje un fragmento donde se veía claramente cómo la curva engañaba la vista. El tipo apenas me prestó atención, mascando chicle y haciendo anotaciones que ni miraba. Me dijo algo como: sí, ya nos han dicho, pero eso es jurisdicción federal, joven. Cuando insistí, me ofreció un número para hacer una denuncia formal, pero su actitud era tan desganada que me quedó claro que nadie iba a mover un dedo. Salí de ahí con una mezcla de rabia e impotencia. Esa curva iba a seguir ahí, esperando su próxima víctima, y nadie parecía dispuesto a cambiarlo. Así que decidí hacer algo diferente, buscar a otros como yo. Publiqué mi historia en un grupo de camioneros de WhatsApp al que estoy desde hace años, con el título «Alguien más ha pasado por la curva de los silencios». En menos de una hora ya tenía 10 respuestas. 2 choferes dijeron que sí, que habían sentido algo raro en ese tramo. Uno contó que, años atrás, su compadre se accidentó ahí y nunca pudieron explicar cómo el tráiler había salido volando en línea recta en una curva. Otro mencionó haber visto a un niño parado al borde del camino que desapareció cuando lo alumbró con las luces altas. No se trataba solo de un error vial. Había algo más, algo que distorsionaba la percepción, que jugaba con los sentidos. Esa noche recibí un mensaje privado de un chofer llamado Carmelo.
Me dijo que conocía a un ingeniero retirado que había trabajado en la construcción original de esa carretera y que tenía cosas que contar. 2 días después me reuní con Carmelo y el ingeniero en un cafecito de esos que huelen a grasa y pan viejo en la salida sur de Culiacán. El ingeniero se llamaba Fabián, un señor de manos grandes, piel curtida y unos ojos apagados como de alguien que ya vio demasiado. Parecía nervioso, pero habló igual. Contó que en la época de la construcción tuvieron que desviar la carretera original por un terreno inestable, una zona donde, según la gente del lugar, habían ocurrido deslaves antiguos y donde nadie quería trabajar de noche. Dijo que un topógrafo murió ahí, cayó al barranco durante una inspección y que nadie entendía cómo. Después de eso, varios obreros pidieron traslado, pero la obra siguió, a las prisas, con errores de cálculo y señalización improvisada. Nunca volví a pasar por ahí, dijo, y siempre supe que eso iba a terminar mal. Con todo lo que supe, armé un relato completo y lo publiqué en varios sitios, foros de carretera, grupos de camioneros, hasta una estación de radio local que abría espacio para denuncias. No sé si fue eso lo que hizo efecto, pero unos meses después me enteré que habían puesto nuevas señales reflectantes, repintaron las líneas del pavimento y colocaron boyas para obligar a los conductores a reducir la velocidad. No lo arreglaron todo, pero por lo menos ya no es una trampa invisible. Hasta el día de hoy, cuando paso por ahí, porque a veces no queda otra, bajo el vidrio, apago el radio y me quedo en silencio. Siempre siento que voy a ver de nuevo esa figura peluda cruzando la carretera, o los ojos brillando en medio de la oscuridad. Pero lo que más me asusta no es eso, es saber que no fue un fantasma ni una alucinación, fue la indiferencia. Y esa, compañeros, esa es la cosa más peligrosa que uno puede encontrarse en el camino. La última parada. Era un martes cualquiera, y yo estaba haciendo mi ruta habitual como trailero, cruzando una de esas carreteras olvidadas que parecen no llevar a ningún lado. Recuerdo que la noche estaba extrañamente quieta, sin viento, con el aire pesado, como si el mundo hubiera decidido descansar. No era la primera vez que tomaba la carretera secundaria que me llevaba a esa parada rural. De hecho, la conocía bien. Era uno de esos sitios donde uno se detiene por pura costumbre. Un área de descanso con un par de bancos rotos, una pequeña estación de servicio que nunca estaba abierta y un par de señales de tránsito que ya ni se veían de tanto óxido que tenían. Pero esa noche, algo me hizo decidir quedarme allí a dormir, algo que nunca suelo hacer en lugares tan apartados. Me estacioné cerca de una de las antiguas estructuras de ladrillo y, como siempre, apagué el motor, bajé el asiento y me cubrí con una manta. Mi camión es bastante grande y la cabina es lo suficientemente cómoda para descansar después de horas manejando. El silencio era total. No había ni un alma cerca, ni luces de casas o autos a lo lejos. Solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos. Cerré los ojos, y aunque era un descanso corto, caí profundamente dormido. Sin embargo, lo que no sabía era que ese sueño me llevaría a algo que no podría olvidar jamás. Desperté abruptamente, como si algo me hubiera sacudido en la oscuridad. Miré el reloj en el tablero. Aún faltaba un buen rato para que amaneciera, pero había algo raro, una sensación extraña que no podía identificar. Al principio pensé que era por el sueño interrumpido, pero algo no estaba bien. Me levanté y observé la cabina. Fue entonces cuando lo noté. La puerta del camión, que siempre dejo cerrada con llave, estaba abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca, nada que indicara que alguien había estado ahí. Apreté los dientes y traté de racionalizarlo. Quizás me había quedado dormido y la puerta se había abierto sola, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Al inspeccionar el interior,
Todo parecía estar en su lugar, aunque no pude evitar notar que algunas de mis cosas estaban fuera de lugar. Mi mochila estaba un poco desplazada, los papeles sobre el asiento estaban revueltos, y la sensación de que algo o alguien había tocado mis pertenencias era inconfundible. Mi primer impulso fue pensar que algún curioso habría revisado mi camión, pero no encontré nada más fuera de lo común, hasta que encendí el radio CB. No sé por qué, pero me dio por hacerlo. La estática habitual se apagó al instante y lo que escuché me heló la sangre. Eran voces, niños pidiendo ayuda, con una mezcla de desesperación y miedo. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? ¿De dónde venía esa grabación? Estaba seguro de que no había ninguna señal en esa zona, ni una sola estación que pudiera haber causado esa interferencia. Me quedé allí, paralizado, mirando la radio con la sensación de que mis propios nervios me estaban jugando una mala pasada. Las voces de los niños seguían pidiendo auxilio, pero lo peor de todo era que parecían estar acercándose más y más a mí, como si se estuvieran filtrando por el aire. Intenté escuchar con más atención, pero la grabación estaba distorsionada, entrecortada. No podía distinguir palabras claras, solo gritos apagados y frases incompletas que me daban la sensación de que aquello no era algo real. En un impulso, apagué la radio y la volví a encender, pero el sonido desapareció. Solo quedó la estática. Un alivio momentáneo, pero aún sentía que algo no estaba bien. De alguna forma, esas voces parecían estar allí para algo más que simplemente asustarme. Con el corazón aún acelerado, decidí salir del camión y ver qué había alrededor. Era un lugar que ya conocía, pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba pesado, denso, como si algo lo estuviera contaminando. Caminé hasta la pequeña parada de descanso, observando cada rincón. La zona estaba tan desierta como siempre, pero el silencio ahora tenía una densidad inquietante. Miré hacia el horizonte, donde las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna. Nada se movía. Sin embargo, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. No estaba solo. Sentí una presencia invisible, algo que me observaba desde las sombras. A lo lejos, en una de las viejas señales de tránsito, vi algo que no me había fijado antes. Un par de palabras escritas, casi borradas, que decían: «No te detengas aquí». El sudor comenzó a recorrer mi frente, y aunque me decía que solo era una advertencia, algo en mi interior me decía que esa zona tenía algo oscuro que había estado esperando mucho tiempo para revelarse. Decidí regresar al camión, y al entrar noté algo aún más extraño. La radio CB comenzó a hacer ruido nuevamente. Esta vez no eran solo las voces infantiles, sino una mezcla de risas bajas y murmullos que parecían provenir de todos los rincones del camión. Me quedé inmóvil, mirando la radio, con la sensación de que algo más estaba involucrado. No entendía cómo podía ser posible si la señal en esta área no existía, pero entonces algo hizo clic en mi cabeza. Recordé un caso que había oído en la radio semanas atrás, en un programa de noticias locales. Era sobre un secuestro fallido en la zona, algo que había ocurrido hacía años, y aunque los detalles eran vagos, hablaban de unos niños que desaparecieron misteriosamente, como si el lugar hubiera tragado a esas almas. ¿Y si esa grabación estaba relacionada con ellos? ¿Y si, de alguna forma, esas voces provenían de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba? Con la mente a 1000 por hora, decidí investigar. No tenía cobertura en mi teléfono, pero recordaba que en una pequeña biblioteca del pueblo cercano había viejos registros que podrían ayudarme. Arranqué el motor del camión y aunque una parte de mí quería salir disparado de allí, algo me impulsó a buscar respuestas. No podía dejar que esto quedara así, no después de lo que había escuchado y sentido. Cuando llegué al pueblo, todo estaba tan muerto como la carretera que llevaba allí.
Las casas estaban abandonadas, las ventanas rotas, y una sensación de desolación se percibía en el aire. En la biblioteca, después de revolver entre papeles polvorientos, encontré un archivo viejo que hablaba del secuestro, un intento fallido de un grupo de niños que nunca fueron encontrados. Solo quedaban los ecos de lo que había sucedido y algunos informes que sugerían que algo extraño ocurría en esa zona. De repente, todo comenzó a encajar. Esas voces que había escuchado no eran más que una reproducción manipulada, parte de un patrón usado para atraer a conductores desprevenidos. Lo que descubrí me heló la sangre. Al parecer, los secuestradores nunca fueron atrapados, pero sus métodos eran astutos. A lo largo de los años, usaban grabaciones de esas voces infantiles, modificadas, para atraer a los conductores a esa misma parada. Era un patrón repetido. Creaban la ilusión de un niño perdido, pidiendo ayuda, con la esperanza de que alguien como yo, se detuviera para investigar. Al principio parecía una coincidencia, pero cuando entendí lo que estaba pasando, el miedo se apoderó de mí. Aquello no era un accidente ni un simple error tecnológico. Había algo mucho más siniestro detrás de esa grabación, algo que se alimentaba de la ingenuidad de los que pasaban por allí. Los niños, esos niños que nunca fueron encontrados, se habían convertido en parte de un juego macabro, una trampa mortal para cualquiera que se atreviera a detenerse. Regresé al camión con el corazón en un puño, sin poder dejar de mirar hacia los árboles oscuros que rodeaban la parada. La carretera, que antes me parecía familiar, ahora me resultaba hostil, casi viva. Me aseguré de cerrar todas las puertas y de arrancar el camión sin mirar atrás. No sé si lo que experimenté esa noche fue producto de la paranoia, o si realmente hay algo en ese lugar, algo que todavía sigue esperando a su próxima víctima. Lo único que sé es que nunca más me detuve allí. Desde ese día, esa parada abandonada sigue siendo un punto oscuro en mi memoria, un recordatorio de que hay lugares que no deben ser visitados y voces que nunca deberían ser escuchadas. Y si algún día decides pasar por ahí, te lo advierto, no te detengas. No sabes lo que puede estar esperando en la oscuridad.